pero lo importante es que ustedes se lleven lo más general respecto al tema del concepto, el manejo de cosas básicas, cuándo un paciente debe ser abordado de manera paliativa, en qué momento, y quizá también romper algunos mitos acerca de los cuidados paliativos. ¿Ya? Entonces, a ver, ¿alguno me puede decir qué han escuchado? ¿Qué son los cuidados paliativos? ¿Qué idea tienen de los cuidados paliativos? Mm, Que recuerde era más que todo a los pacientes que ya están próximos a la muerte. Ya, pacientes próximos a la muerte, muy bien. ¿Qué más? Bueno, su finalidad quizá es que tengan una mejor calidad de vida. Ya, para una mejor calidad de vida. ¿Qué más? ¿Qué más son los cuidados paliativos? ¿Tendrán un objetivo curativo? No, es más que todo simplemente tratar su dolor o algunos problemas físicos, emocionales, para que Ya, puedan ajá, ya. Dentro de eso se está manejar el dolor. Ujú. ¿Qué más? el apoyo emocional. Nelson, apaga tu micrófono, por favor. Ya, Rosa, ¿me decías? Te El corté. apoyo emocional también. El apoyo emocional, que se vuelve muy importante. O sea, ya. Em, ¿Qué más? ¿Qué más son los cuidados paliativos? ¿Se le dará solo al paciente o involucrará también a los familiares y a los cuidadores? También involucra familiares y psicólogos. Así es, ¿no? Entonces va a ser los cuidados paliativos va a ser algo holístico, ¿no? Que no solo va a enfocarse en la enfermedad del paciente, ¿no? Sino también en todo lo que está alrededor de él, su familia, sus creencias, todo eso, ¿ya? Entonces, sobre todo cuando hablamos de cuidados paliativos o escuchamos de cuidados paliativos, lo primero que se nos viene a la mente generalmente es dolor, ¿no? Que entonces, el dolor físico, ¿no? Entonces, es una enfermedad generalmente avanzada y pensamos lo que principalmente está produciendo molestia al paciente es el dolor, ¿no? Entonces, y todo lo que ustedes han mencionado, hablar de cuidados paliativos es hablar de muerte, probablemente, de dolor, de una enfermedad terminal, del miedo, de probablemente muchos ingresos y visitas frecuentes a un hospital, en presencia de alguna enfermedad sin opción curativa, de cronicidad de alguno de los síntomas, de acompañamiento y de dignidad, ¿no? Generalmente estas son las palabras que van a englobar la gran mayoría de conceptos y de términos en relación a los cuidados paliativos. ¿Ya? Entonces, los cuidados paliativos no solo están enfocados en aliviar dolor, ¿no? Dolor es generalmente el síntoma principal, bueno, un síntoma más frecuentes, pero no es el único. Hay muchos más síntomas que necesitan de nuestra atención cuando el paciente pues ya está en la parte final de una enfermedad. Entonces, ¿qué van a ser los cuidados paliativos? Hay varias definiciones. Una de ellas es la Organización Mundial de la Salud. Lo ha definido como esos cuidados que van a tener un enfoque para mejorar la calidad de vida, no solo del paciente, sino de su familia y sus cuidadores, que se están enfrentando a problemas asociados con estas enfermedades amenazantes para la vida, a través de la prevención y el alivio del sufrimiento, por medio de la identificación temprana, la evaluación y el tratamiento no solamente del dolor, sino de otros problemas que puedan aparecer, ya sean físicos, emocionales, psicológicos y espirituales. ¿Ya? Entonces va a hacer un enfoque integral del manejo al paciente que tiene una enfermedad, como lo dice el concepto, amenazantes para la vida. ¿Ya? Entonces, a ver, ustedes habrán visto, me imagino, que sobre todo se habla mucho de cuidados paliativos en los pacientes oncológicos, ¿no? Entonces va al paciente con un diagnóstico de una enfermedad neoplásica o un cáncer de páncreas, ¿no? Que ha hecho metástasis a pulmón, que ha hecho metástasis a hueso, por ejemplo, y dice, ¿no? Paciente con neoplasia de páncreas en estadio 4, ¿no? Con múltiples metástasis.
Entonces el oncólogo le dice, bueno señor, la opción curativa ya no es posible y bueno, va ahora, será manejado con cuidados paliativos, ¿no? Entonces el paciente es derivado idealmente al servicio de cuidados paliativos para que pueda ser manejado. Entonces, el cáncer, como les decía, es la patología que mayormente habla sobre cuidados paliativos. ¿Qué otras enfermedades que ustedes conocen o que ustedes creen que que en algún momento de la enfermedad podrían necesitar cuidados paliativos? Los escucho. El Alzheimer. Muy bien, el Alzheimer. Muy bien, Aldana. Ujú, el Alzheimer. El Alzheimer, la demencia, ¿no? Demencia por Alzheimer generalmente en fase avanzada, ¿no? La demencia por Alzheimer, como ya la hemos visto, la clasificamos, ¿no? Tiene una clasificación que es el GDS-FAST, que nos dice cuán avanzada está la enfermedad. Generalmente el estadio 6, que es severamente avanzado, y el estadio 7, que es avanzado completamente. Entonces, generalmente los pacientes un GDS 6 a 7 van a ser tributarios de sobre todo cuidados paliativos. Muy bien, ¿qué otras patologías? Por ejemplo, podría ser las enfermedades respiratorias crónicas como el EPOC, Muy bien. la Ajá. fibrosis. Muy bien, exacto. Las enfermedades respiratorias, ¿no? Sobre todo las fibrosis, el EPOC avanzados, ¿no? Pacientes que tienen un MMRCC estadio 4, ¿no? Disnea marcada con disnea al reposo, que no permite que el paciente haga actividades de vida diaria, ¿no? Y son pacientes que muchas veces están despiertos, orientados cognitivamente muy bien, pero que lamentablemente el síntoma principal que en estas enfermedades es la disnea, es tan severa que limita totalmente su movilidad, su alimentación, ¿no? Son pacientes que están en estado avanzado de estas enfermedades. Muy bien. ¿Qué otras enfermedades? Faltan bastantes, ¿ah? Insuficiencia renal terminal. Muy bien. ¿Qué esa sería la insuficiencia renal estadio 5, ¿no? Estadio 5 en diálisis, ¿no? Esos pacientes también son tributarios de cuidados paliativos. Muy bien. ¿Qué otras patologías? VIH, SIDA. Parkinson. Muy bien, VIH en estadio SIDA, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Parkinson, muy bien. El Parkinson también, ¿no? El Parkinson cuando ya está muy avanzado también es tributario de cuidados paliativos. ¿Qué otras enfermedades? Podría Cáncer. ser insuficiencia Cáncer, cardíaca, pero la insuficiencia que sea cardíaca. terminal. Muy bien, insuficiencia cardíaca, un hija 4, ¿no? Pacientes con hija 4 que son disnea severa, disnea al reposo, ¿no? Disnea en reposo, ¿no? Entonces, todos los pacientes son candidatos. Otras patologías, por ejemplo, la cirrosis, los Child C, sobre todo Child D, también van a ser tributarios de cuidados paliativos, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, hay muchísimas enfermedades que los pacientes pueden llegar a ser candidatos a cuidados paliativos, a manejo paliativo. Estos casos tan controversiales que han sucedido de estas personas que han pedido eutanasia. Imagino habrán escuchado, acá en Perú hay un caso muy sonado que fue autorizado. Y en Colombia hay varios, también en Europa, ni qué decir, los pacientes con ELA, ¿no? También son casos, enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Que condicionan a sufrimiento, a veces no tanto físico, sino espiritual o emocional de los pacientes. ¿Ya? Entonces se dan cuenta, hay un montón de enfermedades crónicas que con el tiempo pueden llegar a estadios avanzados y esos pacientes son tributarios de cuidados paliativos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, estos cuidados paliativos, como les comenté, la Organización Mundial de la Salud ha indicado que este cuidado debe ser activo y total al paciente y al entorno en el que está, ¿no? Por un equipo multiprofesional cuando la enfermedad no responde al tratamiento curativo. Ujú. Cuando ya no hay opción de tratamiento curativo, pues ya empezaremos a hablar cada vez más de cuidados paliativos. ¿Ya? Es un cuidado activo, ¿por qué? Porque no, es que el médico me dijo que ya estoy en la fase más avanzada de mi enfermedad y ya no hay nada que hacer. Todo lo contrario, ¿no? Siempre hay mucho que hacer por los pacientes. Manejar sus síntomas cuando están en etapa avanzada de la enfermedad no es fácil, es un reto bien grande. Pero justamente ahí es donde hay que abordar bien, hay que tener un equipo multidisciplinario
No solamente es el médico de cabecera, hay en lugares donde hay consejero espiritual, tiene que intervenir el psicólogo, a veces el psiquiatra, el nutricionista, es un equipo muy grande. Entonces, el objetivo esencial de este tratamiento ya no va a consistir en prolongar la vida, ¿no? Sino más bien va a tener como meta la prevención y el alivio del sufrimiento, ¿ya? Pero no para curar la enfermedad, sino para aliviar y prevenir sufrimiento en el paciente y su entorno, sea su familia, sus cuidadores. Los tratamientos curativos y paliativos no son mutuamente excluyentes, sino que es una cuestión de énfasis. Ese concepto se lo tienen que tener bien claro. No es que yo empiezo a seleccionar este paciente curativo, este paliativo, curativo, paliativo. No. Hay momentos en que la carga de la enfermedad será tan intensa que el paciente necesitará mayores cuidados paliativos. Pero puede que, por ejemplo, un paciente tenga una neoplasia avanzada, por ejemplo, el cáncer de páncreas, que es un cáncer que produce mucho dolor abdominal, ¿no? Que el paciente esté en un estadio, está diagnosticado de cáncer de páncreas, que esté en espera de ya sea quimioterapia o probable cirugía, y el paciente presenta mucho dolor. El dolor es tan intenso que compromete su funcionalidad, su deambulación, su vida normal. Está al manejo de cuidados paliativos para manejar el dolor y, por ejemplo, le hacen un bloqueo del ganglio mesentérico para aliviar el dolor. Entonces ahí el manejo paliativo fue intenso para manejar el dolor. Mejora el dolor, el paciente mejora su movilidad, mejora el apetito, vuelve con cirugía y cirugía en pacientes candidato a tratamiento quirúrgico y va a su tratamiento quirúrgico y posteriormente hace quimioterapia. Entonces, en ese momento el tratamiento paliativo va a ser menor, va a estar más enfocado en tratamiento curativo, con la opción de poder intervenir y evitar que o tratar de frenar la patología oncológica, ¿ya? Entonces, no es estrictamente o curativo o paliativo, sino que va a ser uno más intenso que el otro dependiendo del momento de la enfermedad en el que se encuentra el paciente. ¿Ya? Lógicamente que cuanto más avanzada está la enfermedad y el paciente haya perdido mucha más funcionalidad, nutrición, haya pasado por múltiples tratamientos y no ha habido mucha mejoría, lógicamente, una buena respuesta, lógicamente va a ser más la cantidad de manejo paliativo. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles van a ser los objetivos de estos cuidados paliativos? Uno es aliviar el dolor y los otros síntomas. Hago énfasis aquí otros síntomas, porque el único síntoma, como ya les he mencionado, no es el dolor, sino que no hay que enfocarse solamente en eso. ¿Qué otros síntomas ustedes han visto o han en pacientes con enfermedades avanzadas, ¿no? Por ejemplo, cirrosis, falla cardíaca, todo lo que me ha mencionado, demencia. ¿Qué otros síntomas ustedes han podido notar que a la familia le preocupa y al paciente también? Dolor ya no. A ver, otros que me mencionen, otros síntomas. La disnea. Muy bien, la disnea. Ese es el segundo síntoma más limitante después del dolor. La disnea, ¿no? ¿Que la disnea tiene tratamiento? Sí, claro que sí. Utilizamos medicamentos opioides para manejarla. La disnea, o sea, la morfina, la oxicodona, no son medicamentos exclusivos para manejar dolor. También los utilizamos para manejar disnea. La diferencia son las dosis de los medicamentos. ¿Ya? Muy bien, ¿qué más? ¿Qué otros síntomas? Fatiga, Ya, fatiga va más náusea. por náuseas, muy bien, náuseas y vómitos, ¿ya? Eso también es un síntoma muy importante, no solamente en pacientes oncológicos, también en pacientes con otras enfermedades, por ejemplo, pacientes que tienen problemas de cirrosis, ¿ya? Entonces, pacientes con demencias, que a veces tienen problemas de disfagias, entonces, ya, ¿cómo manejamos eso? ¿Se maneja? No, ya se deja así nomás. No, hay medicamentos para manejar eso también, ¿ya? Muchas veces se van a dar cuenta que en cuidados paliativos utilizamos medicamentos más por sus efectos secundarios que tienden a producir alivio de algunos síntomas que como tal por el mecanismo de acción del fármaco. Por ejemplo, para manejar náuseas se puede utilizar, a veces, bueno, lo común es utilizar dimenhidrinato o metoclopramida, procinético o antimético.
en ocasiones esos medicamentos no funcionan y cuando no funcionan a veces producen más somnolencia. ¿Y qué utilizamos? A veces utilizamos corticoides como la dexametasona o utilizamos antipsicóticos como el haloperidol que también se utilizan para náuseas o vómitos refractarios. O sea, cuando es tan intenso que los medicamentos habituales no suelen ayudar. ¿Ya? A ver, ¿qué otro síntoma? Ansiedad, depresión. Muy bien, ansiedad y depresión también son muy importantes, que también aparecen y son muy complejos para abordar. ¿Por qué? Porque no solo es ver al paciente llorando, es ver al paciente que sabe que pronto va a morir. Y hablar de la muerte no es algo común en nuestra vida, ¿no? Entonces, más bien los médicos nos forman ¿para qué? Para huir de la muerte, ¿no? Para tratar de prolongar la vida como sea, curar como sea. Nos forman para eso. Pero ahora los tiempos están cambiando, las cosas están cambiando y como médicos nos tenemos que formar no solamente para huir a la muerte, ¿no? Evitar la muerte. Claro que sí, pero cuando hay un paciente con una enfermedad avanzada, crónica, sin opción curativa, es muy importante abordar también, ¿no? Hablar sobre la muerte. Nosotros como médicos en nuestras familias, por ejemplo, ¿no? Deberíamos hablar de la muerte, ¿no? Si en algún momento, por ejemplo, alguno de ustedes se han puesto a pensar, ¿no? Todos somos bastante jóvenes, pero se han puesto a pensar, les ocurre un evento, un accidente, por ejemplo, ¿no? Les da una hemorragia cerebral intensa y quedan comatosos. Entonces, como voluntades anticipadas, ustedes, eh, ¿qué pensarían respecto a eso? Sí, normal, yo, bueno, intubado con sonda y con todo, hasta bueno, hasta que no sé, alguien decida que no, o simplemente veamos cómo sucede, o es que no, yo sí sé que tengo una enfermedad en algún momento, sin opción curativa ni recuperativa, este, decido que no tener intervenciones intensivas, ¿no? Entonces, por ejemplo, un paciente en coma, como por una enfermedad neurológica, ¿no? Una secuela, por ejemplo, de un accidente y queda comatoso. Hace una neumonía aspirativa. Entonces, ¿será realmente, estará bien intubarlo, ponerle antibióticos de amplio espectro y todo eso? ¿Con qué objetivo? ¿Alguna vez se han puesto a pensar en eso? Esos son los dilemas éticos con los que se van a enfrentar en todo el momento de su ejercer como profesionales. ¿Alguna vez han pensado en eso? ¿Qué piensan? ¿Han hablado de la muerte con su familia? ¿Ustedes han reflexionado acerca de la muerte? Es que es complicado. Ahorita podemos decir, sí, claro, si me pasa algo así, normal de mis órganos o cosas así, pero cuando llega el momento, al final, la familia va a ser la que va a tomar la decisión por nosotros. Ujú. ¿Qué es lo que comúnmente ocurre, ¿no? Que finalmente nuestra familia es la que toma la decisión cuando está en el momento crítico. Pero, ¿qué pasaría si nosotros tenemos voluntades anticipadas, ¿no? Y hablamos en algún momento, no cuando estamos enfermos, no en la situación de caos y situación de crisis aguda, sino cuando estamos en una situación tranquila y hablamos con nuestra familia, ¿no? Y miren, si en algún momento a mí me pasara tal cosa, yo preferiría que fuera así o así, ¿no? Claro, no es que es lo ideal, ¿no? Sino que sería importante que hablemos de estas cosas, porque en una situación de crisis aguda del momento, de algún evento así caótico que ocurre de un momento a otro, es muy complicado, como dice su compañera, tomar una decisión, ¿no? Entonces, es importante que reflexionemos sobre esas cosas, ¿ya? Bueno, sigamos, a ver, ¿qué otro síntoma más? Estreñimiento. Estreñimiento, perfecto. Es un síntoma también muy importante. Qué difícil de manejar más porque muchas veces un efecto secundario de varios medicamentos, ¿no? Por ejemplo, los opioides. Los opioides como el amorfin, tramadol, todos los opioides, ya sean opioides débiles o opioides potentes, todos tienen como efecto secundario el estreñimiento y es un efecto secundario que no mejora con el tiempo. ¿Ya? O sea, puedes usar muy poca dosis, puedes usar muy alta dosis igual va a haber estreñimiento. Y no es un síntoma que vaya a desaparecer con el tiempo, es un síntoma que se va a quedar secundario al medicamento
generalmente se establece desde que se utiliza. Algunos quizá más intensos, a otros menos intensos, pero va a aparecer. Otro síntoma que también es muy frecuente. Las úlceras por presión. Y ya, las úlceras es una complicación. Otro síntoma muy importante que se ve muchísimo es los edemas. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Los edemas en relación, uno, a enfermedades avanzadas, generalmente, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca, y también en relación a desnutrición. Muchos pacientes, por consecuencia de la enfermedad, se alimentan menos, baja la cantidad de proteínas, y esto también produce edemas, edemas de muy difícil manejo. Entonces, también es importante. ¿Ya? Entonces, a veces nosotros, por manejar un síntoma, a veces sobrehidratamos a los pacientes y producimos más congestión y más edema. Entonces, hay que tener mucho cuidado con con cómo abordamos ciertos momentos que pueda tener un paciente. ¿Ya? Entonces, es importante que tengamos en cuenta eso. Y así hay un montón de síntomas, más el insomnio, incluso las convulsiones, convulsiones muchas veces refractarias a tratamiento. Hay muchísimos síntomas que pueden aparecer y que son necesarios, es necesario abordarlos. ¿Ya? Entonces, pero dos síntomas importantes que sí o sí debemos saber manejar es dolor y disnea, que son los que con más frecuencia se presentan. Otro objetivo de los cuidados paliativos no es alargar ni acortar la vida. ¿Ya? Entonces, el objetivo del cuidado paliativo no va a ser, no, ya hay que ponerle de todo o ya hay que ponerle un medicamento para que duerma, para dormirlo. Eso no es el objetivo. El objetivo no es que voy a hacer de todo sin mediar razones y para que viva lo máximo que pueda. No es eso, sino tiene que ser el objetivo aliviar o prevenir sufrimiento, no alargar ni acortar la vida. ¿Ya? Otro objetivo va a ser darle apoyo psicológico, social y espiritual, tanto al paciente como a su familia. Es importantísimo, esto es una de las cosas más importantes. A veces, ¿qué tan diferente puede ser para un paciente fallecer o pasar sus últimos días en casa que en el hospital? En el hospital generalmente, pues como vemos, ¿no? Es un medio frío, generalmente la visita a los familiares son por horas, no hay la permisibilidad de que todo el tiempo es el familiar. A veces yo he visto pacientes que tienen recuerdos o se sienten más cómodos en casa con sus mascotas. ¿No han visto? Habrán visto varias veces en televisión que hay mascotas, por ejemplo, un perrito, ¿no? Que su dueño no llegaba a casa, bien está en el hospital y está ahí en la puerta del hospital esperando hasta que el familiar o el, bueno, su dueño, ¿no? Se ha dado de alta. ¿Ya? Pacientes mismos que prefieren estar en casa, quieren tener a su gato al lado, sabiendo que están muy mal, pero prefiere porque eso les produce satisfacción, eso los hace sentir bien. Entonces, qué importante es ver este tema. Hay lugares, por ejemplo, países donde esto es una cuestión súper importante, el apoyo espiritual, psicológico, que los pacientes que están manejados paliativamente en domicilio, tienen todo el soporte, incluso de guías espirituales, ¿no? La idea no es, la idea es respetar las creencias, el concepto de muerte que puedan tener las personas. Entonces, hay personas que piensan que morir no es simplemente que orgánicamente el cuerpo ya no va a estar, ¿no? Pero el alma va a transitar a otro mundo, ¿no? Entonces hay que respetar las creencias de cada persona. ¿Ya? Por eso es importante reafirmar siempre la importancia de la vida, considerar a la muerte como algo natural. Por eso les decía, siempre hay que, lo ideal es conversar acerca de la muerte en algún momento, ¿no? No es que preparar a mi familia para cuando yo me muera, no es tanto preparar, porque en realidad creo que nadie se prepara para eso, ¿no? Pero sí conversar de que es parte, que no somos infinitos, que somos finitos y que en algún momento nos va a ocurrir. ¿Ya? Apoyo a la familia durante la enfermedad hasta el duelo. ¿Qué dicen los cuidados paliativos? Que el apoyo, el soporte familiar no solo puede ser perfecto, señora, lamentablemente falleció su paciente y ahí queda. No, hay que dar soporte incluso en el duelo. El duelo puede durar 6 meses, puede durar un año, incluso hay duelos patológicos en algunos familiares de los pacientes. Entonces es muy importante el acompañamiento. ¿Ya?
Muy bien. Entonces, aquí está este cuadrito para que más o menos vayan viendo. Cuando hay opción curativa, el objetivo sobre todo va a ser la supervivencia. La supervivencia justamente debe ser prolongada. La toxicidad en cuanto al tema de la medicación puede ser alta, ¿no? Y medidas de apoyo siempre. Cuando el modelo de tratamiento va a ser paliativo, el objetivo sobre todo va a ser ¿cuál? Calidad de vida, ¿no? Sobre todo dar calidad de vida al paciente. La supervivencia no la va a haber. Toxicidad tratando de que sea lo más bajo posible, ¿ya? Medidas de apoyo, sí, para la calidad, ¿no? El, Cuando hay un paciente terminal, hablamos de pacientes terminales, generalmente pacientes que tienen expectativa de vida menor de 6 meses. ¿Cuál va a ser el objetivo? Dar confort. ¿Qué es confort? Mejor, prevenir y aliviar el sufrimiento, pero sobre todo dar confort, que se sienta tranquilo, que se sienta bien, de acuerdo a sus creencias, de acuerdo a cómo se siente el paciente, cómo vive, con quienes vive, muy adaptado a eso. Supervivencia, lógicamente que no va a haber. Toxicidad no debería. Y medidas de apoyo, idealmente deberíamos hacerlo mínimamente invasivo. No hacer medidas intensivas respecto a hidratación, respecto a alimentación. ¿Que esto tiene sus controversias? Sí, porque tiene mucho que ver con las creencias que pueda tener la familia también. ¿Ya? Entonces, por eso cada paciente va a ser muy individualizado. Entonces, ¿cuáles van a ser esos principios básicos de los cuidados paliativos? Número uno, control de los síntomas, de todos los que ya hemos hablado. Número dos, el apoyo emocional y la comunicación a la familia. Esta palabra, comunicación, ¿no? ¿A qué nos referimos nosotros cuando hablamos de comunicación? Comunicar todas las decisiones que se, que se pueden llegar a dar. Y Ya, muy bien. Ujú. Comunicación de las cosas que puedan pasar, ¿no? Yo les pregunto, hasta ahora ustedes que todavía están en pregrado, ¿hasta en algún momento han recibido algún curso o alguna mentoría o algo de cómo dar malas noticias? no, pero Mm. vi un video que creo que en Estados Unidos hay un curso. Ujú. ¿Ya? ¿Alguno de ustedes alguna vez ha escuchado, ha visto algo, ha leído de cómo dar malas noticias? No, no, los médicos no nos entrenan para dar malas noticias, pero sin embargo es algo inherente a nuestra profesión. Malas noticias respecto a qué vamos a veces a comunicar a un paciente y a su familia de que tiene una enfermedad potencialmente que va a probablemente comprometer mucha de su funcionalidad. Vamos a decir muchas veces que un paciente tiene cáncer y de por sí decir cáncer muchas veces es motivo de pensar que uno va a morir, ¿no? Entonces, sí, el temor a la muerte, ¿no? Entonces, ¿qué más? Decirle a un paciente que su examen no salió bien, decirle que la enfermedad está progresando, decirle que el medicamento no le está funcionando. Entonces, hay muchas situaciones en toda nuestra vida como médicos, desde que somos estudiantes hasta todo el tiempo que ejercemos, en que siempre estamos diciendo o necesitamos comunicar malas noticias, pero no nos entrenan para eso. Solo nos entrenan para decirlo, pero no, ni no nos entrenan para decirlo, solo sabemos que tenemos que decirlo, pero no nos entrenan. Y realmente sí deberíamos tener un entrenamiento para eso. ¿Por qué? Porque hay muchas formas de comunicar, ¿no? Nuestro lenguaje verbal y nuestro lenguaje no verbal. Entonces, qué importante sería que nosotros nos entrenáramos en eso. ¿Se puede? Sí. Así como su compañero dice, hay cursos, ¿no? Hay cursos para comunicar las noticias. También ahora hay muchas formas de aprender algoritmos que nos pueden ayudar para eso, ¿no? Para cómo abordar y comunicar estas malas noticias. Ya que lo vamos a ver más adelante. Otro principio básico es el equipo interdisciplinario, como ya les mencioné. Necesitamos psicólogo, un nutricionista, a veces el tema de la parte espiritual, el soporte espiritual, que lo puede dar un guía espiritual como tal. Aquí no interfiere el tema de la religión, el tema de las creencias. Lo importante es que la persona que cree en algo se sienta bien y sienta que lo que cree es válido, ¿no? Entonces, que no podemos decirle, no, usted, paciente.
un caso que les pongo, pacientes testigos de Jehová que a veces tienen leucemias mieloides agudas, tienen hemoglobinas en 3, 4 y necesitan transfusión. Y el paciente es testigo de Jehová y no quiere transfundirse. ¿Por qué? Porque para su concepto y para su ideología no es algo permitido. Entonces ahí va uno como médico, yo lo voy a convencer. Nosotros no tenemos que convencerlo, tenemos que hablar y permitir ayudarlo hasta donde él lo va a permitir, respetando su dignidad y sus creencias. ¿Ya? Entonces eso es difícil, se van a encontrar en situaciones así, con pacientes que ustedes quieren ayudarlos, quieren hacer más, pero el paciente no lo permite porque no quiere. Entonces no es que ustedes van a ir a hablar con la familia para que la familia escondida, sin decirle nada, lo haga. ¿No? Porque eso atenta contra un principio, ¿no? Nosotros tenemos los pilares, los principios éticos, ¿no? La beneficencia, la no maleficencia, ¿no? Entonces no podemos ir en contra de esos principios éticos de la medicina. Entonces hay que siempre tener en cuenta eso, ¿ya? Nuestro equipo interdisciplinario, para todos hablar el mismo idioma, para todos trabajar en un solo objetivo, que es ¿cuál? Prevenir y aliviar el sufrimiento de nuestros pacientes. Organización flexible. ¿Qué quiere decir organización flexible? No es lo que el médico dice. El oncólogo dice que esto, no, no es lo que él dice, es lo que el equipo conversa y el equipo establece como objetivo para el paciente, que no va a ser uno, van a ser varios objetivos, ¿no? ¿Qué más es flexible? Que puede, como les decía, que un tiempo tenga mucha necesidad de manejo paliativo enfocado a síntomas como el dolor generalmente o la disnea y que con el tratamiento mejore y pues bueno, la opción paliativa sea menor y la carga de tratamiento paliativo sea menor. Entonces, eso. ¿Flexible en qué sentido más? Habrá, de repente el paciente es tributario de cuidados paliativos domiciliarios. Pues bueno, establezco cuidados paliativos domiciliarios, ¿no? En otros países, por ejemplo, hay los hospice. Habrán visto en Europa, sobre todo, que el paciente está en cuidado paliativo en su casa domiciliario, pero también existe sobrecarga del cuidador. El cuidador se sobrecarga, en algún momento hay mucho conflicto, no se siente bien y necesita descansar de la situación, no del paciente, sino de la situación que en ese momento está llevando. Entonces existen lugares como los hospices, que es muchas veces los pacientes van, son ingresados por tiempos para que la familia también pueda tomar un respiro de esta situación que los puede estar agobiando. ¿Ya? Entonces son un montón de cosas que hay que tener en cuenta. ¿Quiénes necesitan cuidados paliativos? Como ya ustedes me lo han mencionado, ¿no? A la cabeza están sobre todo el cáncer, ¿no? Las neoplasias malignas, el Alzheimer, las enfermedades cardiovasculares, sobre todo la insuficiencia cardíaca, producida por otras patologías, ¿no? El EPOC, el EPIT, la cirrosis, la diabetes también, la esclerosis múltiple, la insuficiencia renal, el Parkinson y la artritis reumatoide. Recuerden que la artritis reumatoide es una enfermedad que puede ser, es sistémica, ¿no? Y que potencialmente produce pues deformidad en las articulaciones. He visto pacientes dependientes totales con Bartel 10, con caquexia en relación a pérdida de la movilidad por la artritis que ha deformado todas las articulaciones, ¿ya? Entonces es importante eso. Y sobre todo en cuanto a la edad, ¿qué pacientes son los que más necesitan, según grupo etario, cuidados paliativos? Los adultos mayores, aproximadamente el 69% del total de personas que necesitan cuidados paliativos son adultos mayores. Niños menos, adultos jóvenes menos, ¿ya? ¿Quiénes necesitan cuidados paliativos? Estas cifras realmente son críticas y tristes a la vez. Se dice que de cada 10 personas aproximadamente a nivel mundial que necesitan cuidados paliativos, solo uno las recibe. Imagínate, o sea, imagínense, ¿no? Imagínense es que de cada 10 personas que están en sufrimiento, con síntomas intensos, con muchas dificultades para acceder al tratamiento, solamente uno se beneficia de un manejo adecuado, ¿no? Entonces, en realidad no debería ser así, ¿no? Por eso es que la Organización Mundial de la Salud ha promovido tanto el tema del manejo paliativo. Y pues bueno, en Europa, pues
está bien establecido, igual en el Reino Unido, en otros países, ¿no? En los Estados Unidos también, en Latinoamérica ya está, ¿no? Ya se está difundiendo cada vez más, incluso en nuestro país hay algunas normativas, hay algunos hospitales que ya tienen unidades de cuidados paliativos, pero no son la mayoría, ¿no? Todavía es un trabajo bastante arduo el que tenemos que hacer. ¿No? ¿Cuándo inician los cuidados paliativos? Aquí está lo que les estaba explicando, ¿no? O sea, los cuidados paliativos no tienen que empezar cuando el paciente está en enfermedad terminal, ¿no? Cuando ya está menos de 6 meses de expectativa de vida. Y es generalmente en ese momento que los envían a cuidados paliativos y no debería ser así, ¿no? Entonces, si nosotros ya tenemos un paciente con un diagnóstico oncológico, idealmente debería ser manejado por el oncólogo y por cuidados paliativos. Claro que el tratamiento, la opción curativa va a ser más intensa y la opción paliativa va a ser menos intensa. Pero si la enfermedad avanza y progresa con menos opción curativa y más opción paliativa. ¿Ya? Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Cuáles son los criterios de terminalidad? Dice, presencia de enfermedad avanzada, progresiva incurable, escasa o nula posibilidad de respuesta al tratamiento activo específico para la enfermedad de fondo, ¿no? Presencia de problemas o síntomas intensos, múltiples, multifactoriales y cambiantes. Impacto emocional en el paciente, la familia y el equipo terapéutico relacionado con el proceso de morir. Y pronóstico vital que va a estar bastante limitado. ¿Ya? Entonces, esos son los criterios de terminalidad. Por cuestiones de tiempo, generalmente de expectativa menor de 6 meses, ¿ya? Expectativa de vida. Ahora, muy bien, hasta ahí ya hemos visto qué es cuidados paliativos, qué pacientes podrían ser tributarios. Muy bien, y ahora, ¿cómo identificamos quienes necesitan cuidados paliativos? Existen varias herramientas en realidad para la identificación. Herramientas que están validadas, hay varias herramientas que se utilizan a nivel mundial. Una de las más frecuentes y comunes que se utiliza es el NECPAL, porque no solamente nos ayuda a ver el tema de si un paciente es tributario o no a cuidados paliativos, también nos permite identificar. Esta es la primera parte de la herramienta NECPAL, pero tiene una segunda parte donde nos permite establecer probablemente el pronóstico del paciente según la cantidad de puntos. Incluso hay otra herramienta más que se llama IDCPAL, que nos permite ver la complejidad del paciente. La complejidad del paciente con el IDCPAL lo que nos ayuda es a identificar si el paciente idealmente debe ser manejado en domicilio o en el hospital. Ya, entonces, son herramientas más complejas que no son propósito de objetivo de esta clase, pero sí es importante que conozcan que hay esta herramienta que es el NECPAL, y la van a ver en muchísimas, cuando lean algunas Up to Date o vean algunas revistas, se van a dar cuenta que se utiliza muchísimo. El NECPAL es una y la otra es el SPEN, que es otra escala que también otra herramienta que también se utiliza. El NECPAL, sobre todo, lo que tiene es la pregunta sorpresa, que se hace generalmente el profesional. ¿Se sorprendería si esta persona muriese a lo largo del año? Si usted dice que sí, es un NECPAL positivo. Si usted dice que no, que sí le sorprendería, o sea, no sería común ver a este paciente fallecer en menos de un año, entonces debería pasar a la siguiente parte, que es evaluar las necesidades paliativas, la pérdida de la funcionalidad, la pérdida nutricional, la multimorbilidad, el uso de recursos en relación a las veces que se ha hospitalizado o ha acudido a emergencia y si hay presencia de alguna enfermedad avanzada. Y ahí si se dan cuenta, la enfermedad avanzada no solamente está la enfermedad oncológica, pulmonar, cardíaca, hepática, renal o neurológica. ¿Ya? Entonces, esa es la herramienta NECPAL. Y hay otras herramientas que también utilizamos, por ejemplo, el PPS, que es el Performance Status. Con eso podemos ver cómo la enfermedad está repercutiendo en la funcionalidad del paciente. Entonces, cuanto mayor puntaje tiene, pues, más de 60, 50, 60 más, es hasta 100 esta puntuación, nos indica que la enfermedad no repercute mucho en la funcionalidad del paciente. Si tiene menos puntaje, significa que está repercutiendo mucho más en esa funcionalidad. La ingesta oral y el PPI, que es una escala pronóstica que valoramos estos 5 ítems y de acuerdo sacamos una puntuación. Y de acuerdo a esa puntuación podemos estimar cuándo va a ser la supervivencia, mayor a 3 semanas o mayor
o la supervivencia 6 semanas. Entonces, con eso también podemos tener una idea aproximada del. Ahí evaluamos ingesta oral, evaluamos si hay edemas o no, si hay disnea en reposo o no, y si hay presencia de delirium o no. ¿Ya? Muy bien. Entonces, hasta ahí, respecto al tema de la identificación y todo el tema del manejo paliativo. ¿Tienen alguna duda, algún comentario, algo que les interesaría saber? Ya, muy bien. Entonces, continuamos. A ver, obstinación terapéutica, reorientación del esfuerzo terapéutico, eutanasia. Bueno, eutanasia es un término que probablemente lo han escuchado, ya lo deben haber escuchado. Las dos primeras, a ver, ¿quién me dice? A ver, ¿quién de ustedes? ¿Qué es obstinación terapéutica? ¿A qué le llamamos obstinación terapéutica? ¿Qué han escuchado de eso, de ese término? Doctora, no sé si se cortó un poquito, no escuché qué comentó. Ah, ya no, les decía que, bueno, acerca de estos tres últimos términos, obstinación terapéutica, reorientación del esfuerzo terapéutico, eutanasia, pues eutanasia es un término que escuchamos bastante, ¿no? Pero probablemente estos dos primeros no. Y les preguntaba si alguno de ustedes ha escuchado, ha leído, sabe algo acerca de obstinación terapéutica. ¿Qué es obstinación terapéutica? Puede ser cuando un paciente ya no, o sea, está en un momento ya muy crítico en el cual un tratamiento no mejoraría su situación para prolongar su vida y generar, o sea, seguir tratándolo sería Ujú, innecesario. ujú. Muy bien. O sea, tomar esas medidas desproporcionadas en relación al estado actual de nuestro paciente, ¿no? Paciente, por ejemplo, ¿no? Un cáncer de páncreas avanzado, un estadio 4 metastásico en un paciente Bartel 0, dependiente total, paciente caquético, un estado de desnutrición irreversible. eh, el paciente es traído porque no come y no orina, por ejemplo, ¿no? Ingresa a emergencia, lo evalúan y le hacen exámenes y encuentran que está teniendo insuficiencia renal, ¿no? Entonces, creatinina en 6, urea en 190 y lo primero que hacen, interconsulta al nefrólogo. Entonces, el nefrólogo viene y dice, ¿qué, qué están pidiendo? Posibilidad de diálisis. ¿Será proporcional someter a un paciente con expectativa de vida reducida, en enfermedad avanzada, en últimos días, con síntomas cada vez más intensos, caquético, dependiente total, a diálisis? ¿No? ¿Será proporcional? No, Probablemente no, ¿no? Probablemente no. Habrá que ver otras cosas más, pero probablemente así como se los pongo, probablemente no. Pero a veces lo hacemos, ¿no? Paciente, por ejemplo, les cuento un caso de un paciente en mi servicio, ¿ya? Un paciente con una cirrosis Child C, plaquetas en 10.000 tenía el señor. Una enfermedad avanzada, una citis refractaria. Habían hecho muchas paracentesis en el último año. Había acudido como 10 veces a paracentesis. La idea es que si ya tenía 2 o 3 paracentesis, hubiera sido de repente en ese momento ponerle un catéter permanente para que no esté viniendo constantemente. Pero bueno, nunca se lo pusieron. La cosa es que era su como ingreso, no sé si 10 o 11 hospitalización por una citis refractaria. Un señor ingresa, em, orientado parcialmente, sí se comunicaba, obedecía órdenes, sí, dependiente total, un Bartel en 20, si mal no me equivoco, y que ingresa con las plaquetas en 10.000. Entonces la familia lo trae porque el señor nota el abdomen más prominente, pues por la citis, cansado, somnoliento, casi ni podía comer. Ingresa a emergencia, ven la citis, le hacen paracentesis, le colocan albúmina y el señor mejora parcialmente y lo hospitaliza.
Entonces, cuando lo hospitalizan, le hacen un examen de orina. Y en el examen de orina sale 15 a 20 leucocitos por campo. No piocitos, no nitritos, pero sale eso. Entonces agarra, le ponen ITU, probable ITU. Entonces, el paciente nunca mencionó molestias urinarias, pero bueno, por ahí alguien se iluminó y le pidió el examen de orina. Y como le encontraron eso, ITU. Entonces agarraron, le mandaron a hacer el cultivo y mientras le hacían el cultivo, lo dejaron con antibiótico. Le pusieron, si no estoy mal, ceftazidima o cefepime. No recuerdo muy bien, pero era un antibiótico de tercera o cuarta generación. Le ponen eso y el paciente, pues, el tercer día del cultivo, ustedes saben, demora más o menos 5 días en salir. Entonces, el tercer día de lo que estaba hospitalizado, el paciente empieza a tener epistaxis, entonces le llaman al otorrino, el otorrino intenta cauterizarlo, pide que le pongan plaquetas, le ponen plaquetas, pasa al día siguiente de lo que estaba en 11.000, sube a 15.000, al día siguiente vuelve a bajar a 9.000 y seguían poniéndole plaquetas, ¿ya? Eso. Y lo otro, lo que ya finalmente pasó, que fue realmente un tema que fue para que todos reflexionaran sobre esto. El señor está intentando comer porque la hija para ella es, lo estoy matando de hambre, mi papá no come, se va a morir porque no come, cero conciencia de la enfermedad y le empieza a dar alimentos. El señor todavía estaba un poco somnoliento por los medicamentos y todo. Le da el alimento y el señor se aspira. Se aspira y en eso que se aspira empieza a toser, la disnea, a faltarle el aire y el colega que en ese momento estaba de turno va y lo intuba. Lo intuba y al momento de intubarlo lo hace con un tubo de un tamaño no adecuado para un adulto, para ese paciente. Intuba mal y como lo hace, no lo hace bien, le vuela un diente al paciente. Y como las plaquetas estaban en 9.000, ya se imaginarán cómo sangró. Se aspiró con la sangre. Tuvieron que llamar al anestesiólogo para que viniera a arreglar el problema. Resulta que debería ser un tubo, póngase de tamaño 21, y le habían puesto uno de tamaño 25. Tuvo que sacar, volver a poner otro tubo, igualito el paciente intubado. A los 2 días el paciente falleció, ¿no? Y entonces ahí vino todo el tema de la discusión, ¿no? De la discusión del obstinado que somos a veces y no nos enfocamos en los objetivos de los pacientes, en el objetivo claro de los pacientes. Es cierto, nosotros nos forman para salvar a todos los pacientes en la medida que se pueda, pero nos enseñan salvar, 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 salvar. Pero hay que establecer objetivos de tratamiento sin causar daño a los pacientes. A veces la obstinación es intentar hacer esfuerzos mucho más allá sin establecer un objetivo claro. Ese paciente en una enfermedad como una cirrosis Child C, D, un paciente va a tener plaquetopenia siempre. Así lo transfundamos y le seguimos dando y le seguimos dando y le seguimos transfundiendo. Dos, ¿ese paciente acaso habrá tenido objetivo de intubación? A intubarlo va a mejorar en algo, va a prevenir y va a aliviar el sufrimiento. ¿Ustedes creen eso en él y en su familia? Claro que no, lo único que va a hacer es prolongar la agonía. Un paciente con una cirrosis Child C, Child D va a fallecer, sí, probablemente mucho antes que muchos que tienen cirrosis y tengan Child A, porque es el curso de ese tipo de enfermedad. Entonces, obstinarnos es como lo dijo su compañera, hacer esas medidas intensivas no ajustadas al estado de nuestro paciente, ¿ya? Y a la enfermedad que tengan en ese momento. Ya, muy bien. Reorientación del esfuerzo terapéutico. A ver, ¿han escuchado ese término? ¿No? ¿No han escuchado? De repente han escuchado el término más limitación del esfuerzo terapéutico. Eso creo que sí, como que ya se debe de suspender a los medicamentos, el tratamiento que está tomando el paciente, que ya no son necesarios. No significa que, o sea, se esté acelerando como que, por así decirlo, su muerte, sino que simplemente están dejando que muera de manera.
natural, algo así. Así es, muy bien, tal cual como lo has dicho, Rosa. En realidad, el término que se ha empleado siempre es limitación del esfuerzo terapéutico. Es como que ah, o sea, dar las medidas que se necesitan, pero sin acelerar ni tampoco es que prolongar la vida en un paciente que sabemos que tiene una enfermedad que está en fase final y que tarde o temprano va a fallecer. Y nosotros, nuestro objetivo no va a ser ya que fallezca de una vez para que no sufra, ni tampoco es que no, yo como médico hago lo que sea para que no se muera. No. O sea, acompañamos en el curso natural de esa enfermedad que sabemos que pronto probablemente va a fallecer. No sabemos cuándo exactamente, pero que va a ser muy pronto. Entonces, este término de limitar tuvo muchos problemas legales, no es nuestro país, sobre todo en Europa. Porque mucha gente decía, bueno, entonces si usted a mi paciente no le está dando esto, o lo está limitando de tal cosa, es porque usted no está tratándolo de forma adecuada, no le está quitando la posibilidad de algo. Entonces, ese término fue cambiado de limitar a reorientar, ¿no? Porque reorientar, ¿qué significa? Que tú estás en un objetivo orientado a algo y cuando ves que ese objetivo de curativo ya no es posible, reorientas ese esfuerzo a tus objetivos actuales. Mi objetivo es manejar Disney en un paciente con una insuficiencia cardíaca es un hija 4 con expectativa de vida menor de 6 semanas y voy a manejar Disney. Entonces, mi tratamiento no va a estar enfocado en dar dapaglifosina, sacubitril, medicamentos super top, caros encima, sino va a estar enfocado en qué? En prevenir y aliviar sufrimiento. Entonces, reoriento ese esfuerzo no en ese tipo de medicamentos, sino en qué? Morfina para manejar Disney, por ejemplo, ¿no? Entonces, depende mucho de lo que nosotros, el objetivo que queramos lograr y establezcamos con el paciente y su familia, ¿ya? Y bueno, la eutanasia, ¿no? ¿Qué han escuchado de eutanasia? Bueno, ahí ya creo que van a poder hablar más. Es como que provoca la muerte, pero porque el paciente lo pide. Ya, muy bien, es provocar la muerte, ¿no? Y la intención de esa intervención es provocar la muerte como tal, ¿verdad? Habrán escuchado, porque lo he escuchado en algunos internos que me preguntan cuando hablamos de estos temas, que dicen eutanasia pasiva y eutanasia activa. ¿Han escuchado eso? Eutanasia es eutanasia, no es tanto que pasiva porque yo le doy al paciente, por ejemplo, morfina y como efecto secundario la morfina produce deprivación del sistema respiratorio. Entonces, por ahí es como que una eutanasia pasiva, porque le estoy manejando la disnea, pero pasivamente lo estoy conduciendo a una depresión respiratoria que finalmente va a hacer que el paciente fallezca. No. Entonces, y activa es cuando me dijo, ¿no? Cuando yo le coloco el medicamento para producir la muerte. Muy bien, o sea, eutanasia no existe que sea pasiva o activa. Eutanasia es eutanasia. ¿El objetivo de la eutanasia cuál es? Provocar la muerte. Eso es el objetivo de la eutanasia. Me dijeron la sedación paliativa, porque la sedación paliativa es colocarle, por ejemplo, un paciente que está en convulsión refractaria, ¿no? Convulsiona y no funciona ningún medicamento, ya fenobarbital, levetiracetam, le hemos puesto de todo y no funciona nada. Sigue convulsionando. Necesitamos sedar un poco para disminuir el síntoma. A veces se utiliza midazolam. Se coloca midazolam y sí produce, relaja y produce deprivación de respiratoria, ¿no? Pero el paciente un poco más somnoliento, respira más lento, ¿no? ¿Cuál es el objetivo ahí? ¿Nuestro objetivo cuál fue? Manejar la convulsión refractaria. No es que nuestro objetivo fue ya acelerar la muerte y que fallezca más rápido y no sufra tanto. No, nuestro objetivo es tratar el síntoma refractario, ¿no? Entonces, ahí no es que no, eso es una eutanasia pasiva, eso no es una eutanasia pasiva. Como efecto secundario, los medicamentos que se utilizan pueden tener eso, deprivación respiratoria, pero no es que se está usando para producir la muerte. Ya, esa es la diferencia entre eutanasia y bueno, y los otros, ¿no? Sedación paliativa y todo, efectos secundarios de fármacos y etcétera. ¿Ya? Eso para que les quede claro. Entonces, esta parte que es muy importante y es muy bonita acerca de lo que les hablaba, de cómo comunicar, ¿no? Que existen varias herramientas para para mejorar el tema de la comunicación y sobre todo comunicar malas noticias, ¿no? Que es lo que es bastante
necesitamos para nuestro día a día. Entonces, esas malas noticias, ¿qué van a ser las malas noticias? Va a ser cualquier información que nosotros vamos a brindar que va a alterar drástica y negativamente la visión que el paciente tiene sobre su futuro. Entonces, esta herramienta Spike, por ejemplo, es un protocolo bastante utilizado, se utiliza mucho, que consta básicamente de 6 pasos que hacen hincapié en el proceso de dar malas noticias. Estas malas noticias se van a recibir mejor cuando se entregan de forma planificada. Entonces, ¿en qué consiste eso? Cada letra es la descripción de un paso de este protocolo. Entonces, primero dice que deberíamos elegir un lugar privado, confortable y sin interrupciones. Cabe resaltar que este protocolo Spike no es que yo voy a ir con mi hojita ya apuntada, mi Spike, y voy a ir y en una sola sesión le voy a preguntar todo al paciente. No, generalmente se hace en varias sesiones, idealmente unas 3 a 6 sesiones. En el primero, que elijo un lugar privado, un lugar confortable y sin interrupciones. No voy a hacer spike en medio de la visita médica, no voy a abordar a mi paciente en medio de la visita médica, ¿no? Entonces tengo que buscar el lugar apropiado. Primero voy a hacer es explorar la percepción. ¿Qué es eso? Voy a explorar cuánto conocimiento tiene mi paciente de su enfermedad. Un paciente que yo les cuento. Yo era residente en ese tiempo, de segundo año. Tengo un paciente de 62, 63 años, el señor no era muy mayor, que había ingresado por una hemorragia digestiva alta. Había ingresado con una hemoglobina en 4 o 5 por la hemorragia, pero el señor era funcional, activo, independiente, trabajaba, tenía 3 hijas, si mal no recuerdo. Y entonces el señor ingresa, era comerciante, siempre había hecho sus cosas solo, vivía muy bien con su familia, con su esposa, sus hijas y sus nietas, en una casa muy grande de varios pisos. Entonces, el señor ingresa con esta hemorragia, se le hace una endoscopía y se le encuentra una lesión tumoral, era un Bormann 3 o 4, le hacen la biopsia y sale un carcinoma infiltrante en el estómago, pero el señor tenía metástasis, ya tenía metástasis pulmonar, tenía metástasis en colon, tenía metástasis ósea, tenía múltiples metástasis. Y el señor como historia contaba que siempre había tenido dolores lumbares, dolores en las piernas, pero como que pensó que era por propio su trabajo de comerciante y era el dolor por el esfuerzo y nunca le prestó atención, pero era porque tenía ya metástasis en la columna y me acuerdo que era cadera y columna. Entonces, a este paciente, lo primero que, bueno, cuando ya aprendí acerca de esto, de protocolo SPICE, explorar, ¿no? Señor, usted conversar como una conversación natural primero y decirle, ¿no? ¿Usted por qué entiende que está aquí en el hospital? Y él me dijo, no, porque me ha dado una herida en el estómago y he tenido una úlcera, pero yo sé que no es solamente eso, ¿no? Sino que algo más hay ahí y me están haciendo los estudios. Nosotros ya sabíamos que tenía cáncer y estaba metastásico y todo eso, ¿no? Pero estábamos viendo cómo darle la noticia. Otra cosa con la que se van a encontrar mucho es la familia, que les dicen, no le vaya a decir a mi papá, a mi mamá que tiene cáncer, porque si no se va a deprimir. Ujú. Eso es lo que generalmente muchas veces pasa, ¿no? Que eso es otro tema, que es la conspiración del silencio, ¿ya? Pero para no salir en el protocolo Spike, entonces abordamos primero, preguntamos. Muchas veces les va a sorprender, hay pacientes que ya saben lo que tienen, ya muy bien han comprendido todo, ya han leído de su enfermedad. Y la familia piensa que no hay que decirles nada porque no saben. Y no es así. Por eso es importante. En el P, percepción. Exploro a mi paciente cuánto conoce de la enfermedad, de su enfermedad. Hasta ahí, una primera sesión puede ser. Otro día, invitación, ¿no? Señor, mire, ya hemos avanzado más con los estudios, la biopsia ya está por salir, preliminarmente nos dice que las células que hay en esta lesión que le han sacado la biopsia parece que no son buenas, parece que no son benignas. Entonces, si ya recibiéramos todos los estudios completos, ¿a usted le gustaría que le dijéramos los resultados de sus estudios? ¿O usted cómo preferiría manejarlo?
No, doctora, yo quiero que a mí me digan todo. Yo quiero saber mis resultados, yo quiero saber si tengo cáncer o no tengo cáncer, porque yo necesito ordenar mis finanzas, necesito ordenar mis herencias, tengo un montón de propiedades, quiero viajar, tengo un montón de cosas que quiero hacer. Entonces, si yo tengo algo maligno, me lo dicen, porque yo tengo que tomar decisión, no mi familia. Perfecto. No, doctora, a mí el paciente, a veces el paciente de cáncer de estómago me dijo, no, doctora, a mí no me diga nada, a mí no me diga si yo tengo algo benigno o maligno, dígale a mi familia. Yo no quiero saber nada. Lo que sí les voy a decir es que yo no deseo tratamiento de ningún tipo. A mí no me van a cortar, no me van a poner quimioterapia, radioterapia, esas cosas no van conmigo. Así que a mí solamente me dan tratamiento para que yo no vuelva a sangrar, no quiero vomitar y quiero irme a mi casa y duraré el tiempo que dure y moriré cuando tenga que morir, pero a mí no me cortan ni me ponen ningún tratamiento. Y a mí no quiero que me digan nada. Todo hablo con mis hijos. Listo. ¿Ya? Entonces ya exploré cuál es su deseo de recibir esa información. ¿Quiere saber? ¿No quiere saber? ¿Cómo lo va a manejar? ¿Ya? Compartir la información que tiene mucho que ver con con la invitación, ¿no? Entonces yo quiero saber mi diagnóstico, pero por favor no le diga a mi familia, porque es algo que yo lo quiero manejar y yo les diré a ellos, pero no quiero que se lo diga. Perfecto. No, ¿sabe qué? Hay que hacer una reunión y quiero que me diga mi diagnóstico o lo que tengo finalmente delante de mis familiares y quiero que ellos estén presentes. Perfecto. Entonces él va a decidir con quién comparta esa información y con quién no. Listo. Hasta ahí puede ser un día. Y en una siguiente sesión, explorar las emociones. No, otro día, ¿no? Señor, ya supongamos, ¿no? El paciente decidió que él quiere saber, le dijimos que su diagnóstico ha salido que hay un tumor maligno, que ¿qué opciones de tratamiento tiene? Bueno, tiene esta y esta opción. Y él dice, déjeme tiempo para pensar lo que yo quiero. Otros dicen de frente que no. Otros dicen, sí, con todo yo voy a luchar hasta el final. Perfecto. Después volvemos a abordar al paciente otro día en otra sesión y preguntamos, ¿cómo se siente con lo que hemos conversado? ¿Qué piensa usted respecto a esto? ¿Cómo ha tomado esta noticia? Y exploramos cómo se siente, ¿no? Algunos llorarán, les dirán, nunca pensé, no quise, bueno, no sé, lamentarse de muchas cosas. De ahora en adelante, ¿qué es lo que usted desea? De ahí en viene ya estrategia, planificación y seguimiento. No, doctora, yo quiero hacer tratamiento, yo quiero luchar hasta el final, voy a poner toda mi parte. Ya lo conversé con mi familia, yo ya no deseo que me hagan nada, no quiero que me corten, no me hagan nada de esas cosas, yo me quiero ir a mi casa a vivir con mi familia los días que me queden. Perfecto. Señor, pero mire, tenemos estas opciones para usted. Puede someterse a este tratamiento, a esto, a esto, a esto, a esto, a esto. No, no deseo nada de eso. Perfecto. Entonces damos un tiempo también. Señora, le vamos a dar la cita para oncología al final, al alta que es de acá la cita 10 15 días, de repente lo reconsidera y quiere otra opción. Está abierta la posibilidad. No es que el paciente me dice que no y no le doy cita y ya no, vais a su casa sin nada. No, le doy la alternativa abierta para que él lo medite y de repente luego quiere hacer otras opciones de tratamiento. ¿Ya? Entonces, ¿se dan cuenta? Este Spike es súper práctico y nos ayuda un montón a que nosotros podamos orientar. Claro que es práctica constante, pero yo los invito a que lo tomen, a que lo analicen el Spike, lo busquen incluso. Hay herramientas ahora, incluso apps, aplicativos. ¿Para qué? Para que se familiaricen. Hay otras herramientas más que son fáciles de usar. Cualquiera que ustedes lean, vean y se sensibilicen con ella, utilícenlo, porque les va a ayudar un montón en toda su carrera, en todo su ejercer como médicos. ¿Ya? Y bueno, antes que me olvide. Un término que también es importante que sepan. ¿Han escuchado futilidad terapéutica? ¿Qué es futilidad terapéutica? ¿Han escuchado alguna vez ese término? ¿Qué es fútil? Lo contrario de útil, doctora. Sí, lo contrario de útil. ¿Pero qué es futilidad terapéutica? Mm, Va del... Dime, dime. Ujú. Bueno, sería un tratamiento que no sería útil. Muy bien, tal cual. Es un tratamiento que no sería útil en un paciente, que tiene mucho que ver con oxidación y reorientación, mucho que ver.
Les hago énfasis porque probablemente cuando lean cerca de estos temas van a ver que encuentran futilidad terapéutica. ¿Y qué era eso? Es eso. O sea, es un tratamiento que no es útil, que no tiene un objetivo claro en este paciente en ese momento en el que lo vamos a utilizar. Entonces, futilidad hay un montón. Ahora que van a los hospitales, revisen para que vean. Se van a dar cuenta que hay bastante futilidad, bastante obstinación y mucha necesidad de reorientar el esfuerzo terapéutico. Y en pacientes adultos mayores, mucho más. ¿Ya? Y bueno, finalmente quiero que vean esta imagen y que sobre todo reflexionemos. Miren, es el mismo señor, probablemente con demencia avanzada, dependiente total, un GDS-7, es el estado más avanzado, con una expectativa de vida menor de 6 semanas, con un PPI, un NECPAL positivo, un PPI en 10 puntos, o sea, menos de 3 semanas de supervivencia, que le da una neumonía aspirativa, porque el pobre por la demencia tan avanzada, disfagia, ya no puede deglutir bien. Por ahí vino la nieta que no lo ve hace 3 meses, 4 meses y le trajo algo que le gustaba al abuelito y pues ella sin querer hacer daño, ¿no? Papito, te traje tu helado que te gusta. Y le da y el abuelito se aspira. Neumonía aspirativa. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cuáles serían esos dos escenarios, no? Si la familia no ha conversado sobre voluntades anticipadas, nunca hablaron del tema, no tiene cuidadores sensibilizados con lo avanzado de la enfermedad, con lo que es la demencia, cómo es que termina la demencia, cómo es que son los síntomas al final, cuáles son las principales complicaciones. Un familiar quizá no educado, poco sensibilizado en el tema, llama al SAMU a las 3 de la mañana, no, 2, 3 de la tarde. El SAMU en esa hora activo, viene. ¿Qué pasó con la aspiración? Ya, perfecto, de emergencia al hospital. En el camino se paró, lo intuban, llega al hospital y así termina. Por acá con el saturómetro, pi, 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 con la bulla intensa que hace el medidor de signos vitales, con oxígeno, como no come, sonda nasogástrica, para controlar diuresis, sonda Foley, por acá invadido con medicamentos endovenosos, y así está. En el escenario B, familia bien instruida, saben acerca de la demencia avanzada, saben muy bien que la enfermedad ha progresado tanto que en cualquier momento podría haber ocurrido una neumonía aspirativa, que finalmente es casi la complicación que produce el fallecimiento en la mayoría de pacientes con demencia. Saben que este momento podía ocurrir o sea, que esta situación podía ocurrir en cualquier momento. Que deciden acompañarlo en la comodidad de su casa, con las personas que quiere, no está descubierto, está bien abrigadito, con la ropa que le gustaba, con una luz tenue, escuchando probablemente la música que le gusta, con un olor muy agradable de las flores, y su hija aquí es quizá contándole un cuento o algo que le gustaba a él oír. ¿Ya? Entonces, cuando la muerte es ineludible, la forma de morir puede volverse importante. ¿Ya? Eso es para que ustedes puedan reflexionar. Muy bien. Entonces, si se puede curar, hay que curar. Si no se puede curar, hay que aliviar. Si no se puede aliviar, consolar. Y si tampoco podemos consolar, acompañar. ¿Ya? Entonces nosotros nos gastamos casi 15 años de nuestra vida estudiando y lamentablemente no nos forman con estos conceptos, nos forman con el primero nada más. Y si puedes curar, cura, y si no puedes, pues sigue intentando curar. Nos forman así, pero se van a dar cuenta ustedes, ya se deben haber dado cuenta, y ahora que vayan a hospitales más, que no todo está enfocado en curar, que la medicina va más allá de curar. Va en aliviar, en consolar, incluso cuando no se puede consolar, a veces es suficiente con acompañar. ¿Ya? Muy bien. Entonces, eso es todo en cuanto a esta clase. ¿Tienen alguna duda, algún comentario, algo más que quisieran saber? Doctora, una consulta, bueno, Ujú. una duda. ¿La eutanasia está permitida en Perú o no se practica?
No, sí, o sea, no es que está permitida abiertamente, pero, por ejemplo, hubo el caso de una ELA, de una paciente con diagnóstico de ELA, que presentó su caso al tribunal y fue aceptada su eutanasia, y sí tuvo su orden de eutanasia aprobada, pero no es que esté abierto como en otros países de Europa, o sea, sí pasa por una revisión, ¿no? El tema es que es muy controversial porque, o sea, puede que le salga y esté aprobada su eutanasia y van a indicarle a un médico que lo haga. Pero tú como médico, no es que a ti te dicen, doctora, usted ha sido seleccionada para que usted aplique la eutanasia, usted lo tiene que hacer. No, tú puedes decir, yo no estoy de acuerdo con la eutanasia y no la voy a practicar. Nadie te puede obligar. Ya, entonces, o sea, tendría que ser, están, o sea, tienen que hacerse la búsqueda, igual, o sea, hay protocolos y un montón de cosas, pero a nadie lo pueden obligar a hacer algo que no quiere. Entonces el médico tiene la capacidad de decir, no, no estoy de acuerdo y no lo voy a hacer. Y nadie te obliga a hacerlo. Pero sí hubo un caso ya. Creo que se llama, me confundo con la de Colombia. Uno es Ana Estrada, creo que es, si no estoy mal. Pero fue un caso en Colombia y luego fue un caso aquí en Perú. Esos son los dos últimos que hubo. Que las dos eran con diagnóstico de ELA. Ah, y me has hecho acordar, la de acá en Perú, sino que una cosa es, como les explicaba, eutanasia y otra cosa es reorientar el esfuerzo terapéutico. Y recuerdo que esta paciente no fue tanto el problema era eutanasia, más el tema era porque la paciente era una ELA y ella había estado intubada todo el tiempo y ella no quería más intubación. Entonces el dilema era, por si ya está intubada, ¿cómo le voy a quitar? Si se lo quito es eutanasia. Pero al final concluyeron de que no, que era o reorientación del esfuerzo terapéutico porque estaban, uno, que estaban respetando su voluntad anticipada porque ya no quería intubación, ya no quería continuar con la intubación, porque hay que estar recambiando y todo esto, los equipos que se utilizan, y ella no quería continuar con esto, y dijo, no, no, ya no quiero. Me parece que fue ese un segundo caso, ¿ya? Pero sí, sí, ya hubo uno aquí en Perú. No está normado como tal para todos los que lo pidan, pero cada persona que lo solicitas hay que evaluar el caso, hay que llevarlo a un montón de evaluaciones y todo eso. No es libre como en otros países. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Ya, muy bien. Entonces, ya con esto ha sido la última clase que hemos tenido de manera, de la parte teórica. Esta es la última unidad, la 5. Voy a, dejarles el examen con la señorita de la secretaria académica para que ella les pueda tomar el examen. En esta última parte, con lo que les he hecho énfasis, ¿no? El tema de las vacunas, por ahí cosas relevantes de la vacunación. Y en cuanto a manejo paliativo, lo que he hecho énfasis, el concepto, los síntomas, que no solamente el cáncer es la única enfermedad tributaria de cuidados paliativos, el tema de la comunicación, la importancia de esto, la reorientación del esfuerzo terapéutico, todas esas diferencias que existen, ¿ya? Entonces sí, sí, nos queda pendiente nuestra foto. Entonces, deberíamos haber tenido nuestra foto presencial, pero bueno, no se ha podido. Así que, a ver, Esteban, todos prendan sus cámaras, por favor, para que Esteban pueda tomar la foto, la foto virtual. Sí. Doctora, más bien, Te pongo host. no, 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 lo saco foto de pantalla. Ya. Ah, ya, ya. Más bien, doctora, quería consultarle para del tercer y cuarto examen. Creo que el tercero va a ser la próxima semana. El tercero es de todas las patologías, bueno, de todos los síndromes y Ujú, el cuarto de todas las patologías. así es. Ajá, sí, sí, ya se lo mandé a la secretaria para que ya les pueda tomar. Ujú. Ya, a ver, tú nos avisas, Esteban. Sí, solo estoy esperando que prendan su cámara. A El ver, problema prendan su cámara, es que no, chicos. no me aparece por mm, ordenado las fotos, pero bueno, un momentito. Un momentito, chicos, estoy buscando.
Mm, Ok. Bueno, solo estoy poniendo a los que están con cámara prendida, Ujú. los participantes con video. Pero no hay ningún problema si no están prendidos su cámara, chicos. Voy a sacar ahora. A ver, sonrían. Y falta una más. Ya está. Ya, muy bien, gracias Esteban. Y bueno, gracias a todos por su participación, sobre todo a los que siempre han estado participando con sus